Hola, bienvenidos a este video donde te diremos las diferencias entre el estoicismo y el hedonismo, pero también te explicaremos las coincidencias y cómo complementarlas para que puedas obtener un mayor provecho para tu vida personal. Antes de comenzar, si aún no estás suscrito, este es el momento. Espero que disfrutes el video. Comencemos. El estoicismo y el hedonismo son dos filosofías diferentes que abordan la vida de maneras contrastantes. Mientras que el estoicismo aboga por la moderación, la virtud y la aceptación del destino, el hedonismo se centra en la búsqueda del placer y la felicidad. Sin embargo, hay algunos puntos en común que pueden ser extraídos de ambas filosofías. Aquí tienes 5 principios estoicos relacionados con el hedonismo. Moderación en el placer. El principio estoico de moderación en el placer nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el placer y cómo buscamos experimentarlo en nuestras vidas. Si bien el hedonismo nos presenta la idea de buscar placer de manera indiscriminada y sin límites, los estoicos nos recuerdan la importancia de ejercer un discernimiento sabio en nuestras elecciones. Imagina la vida como un banquete, donde el placer se presenta en diversas formas y sabores. Los estoicos no abogan por rechazar este banquete, pero nos instan a ser selectivos en lo que elegimos consumir. No se trata de privarnos de todas las delicias, sino de reconocer que no todos los platos nos convienen. Cuando nos enfrentamos a la tentación del exceso, los estoicos nos recuerdan que la verdadera felicidad no se encuentra en la saciedad desenfrenada, sino en el equilibrio y la moderación. Es como saborear un postre exquisito. Disfrutamos de cada bocado con conciencia y apreciación, pero sin permitir que nos dominen los antojos impulsivos. La moderación en el placer nos ayuda a evitar los extremos que pueden conducir al malestar físico, emocional y espiritual. Nos permite cultivar una relación más saludable con nuestras necesidades y deseos, reconociendo que el exceso puede traer consigo consecuencias no deseadas. Al practicar la moderación en el placer, aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, mente y espíritu. Nos volvemos más conscientes de cómo ciertas experiencias afectan nuestro bienestar integral y podemos tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros valores y metas a largo plazo. En resumen, la moderación en el placer, según los estoicos, no significa renunciar al disfrute de la vida, sino abrazarlo de manera consciente y equilibrada. Es aprender a decir sí a lo que nos nutre y eleva, y decir no a lo que nos consume y desequilibra. En esta práctica encontramos la clave para una vida de satisfacción duradera y auténtica. Entender la naturaleza del placer. Los estoicos nos invitan a comprender la verdadera naturaleza del placer y a discernir entre los placeres efímeros y los duraderos. A menudo, el hedonismo nos presenta una imagen de placer superficial y momentáneo, que persigue la gratificación inmediata sin considerar las repercusiones a largo plazo. Sin embargo, los estoicos nos instan a explorar una forma más profunda de placer, arraigada en la virtud y en una comprensión más amplia de nuestra existencia. Imagina el placer hedonista como una chispa fugaz que brilla intensamente, pero se desvanece rápidamente. Es como la llama de una vela que titila y se extingue en un abrir y cerrar de ojos. Si bien puede proporcionar un momento de satisfacción, este placer efímero rara vez deja una impresión duradera en nuestras vidas. Por el contrario, los estoicos nos animan a buscar un placer más sólido y significativo, uno que esté arraigado en la virtud y en la realización de nuestro potencial humano. Este tipo de placer no se agota fácilmente, sino que se fortalece con el tiempo y nos nutre en un nivel más profundo. Imagina el placer de vivir en armonía con nuestros principios y valores, de actuar con integridad y generosidad, de cultivar relaciones significativas y de contribuir al bienestar de los demás. Este placer trae consigo una sensación de satisfacción y plenitud que va más allá de la gratificación instantánea y se convierte en una fuente constante de alegría y significado en nuestras vidas. Al comprender la verdadera naturaleza del placer, aprendemos a discernir entre lo que nos brinda una satisfacción superficial y lo que nos nutre en un nivel más profundo. Nos liberamos de la búsqueda frenética de placeres efímeros y nos embarcamos en un viaje hacia una felicidad más duradera y significativa. En resumen, los estoicos nos enseñan que el verdadero placer no se encuentra en la indulgencia sin restricciones,
sino en la búsqueda consciente de una vida virtuosa y significativa. Al abrazar esta perspectiva, encontramos un placer que trasciende los límites del tiempo y nos lleva a una mayor realización y plenitud en nuestras vidas. Ser indiferente a los placeres externos. Los estoicos nos invitan a adoptar una actitud de indiferencia hacia los placeres externos, reconociendo que la verdadera felicidad no depende de la posesión o la búsqueda desenfrenada de bienes materiales o experiencias sensoriales. En lugar de perseguir la satisfacción efímera que ofrecen estos placeres externos, los estoicos nos animan a cultivar una fuente interna de alegría y satisfacción que no esté sujeta a las fluctuaciones del mundo exterior. Imagina que estás en medio de un mercado bullicioso, rodeado de tentaciones y distracciones. El hedonismo te insta a ceder a cada deseo, a acumular más y más, en busca de una felicidad que siempre parece escaparse de tu alcance. Sin embargo, los estoicos te invitan a detenerte y reflexionar sobre la verdadera naturaleza de estas tentaciones. Al adoptar una actitud de indiferencia hacia los placeres externos, nos liberamos del peso de las expectativas y demandas del mundo material. En lugar de buscar constantemente la gratificación fuera de nosotros mismos, aprendemos a encontrar una fuente más profunda de satisfacción en nuestro propio ser interior. Imagina que estás en medio de una tormenta, pero en lugar de ser arrastrado por las olas tumultuosas, te mantienes firme y sereno en el ojo del huracán. Esta es la imagen de la indiferencia estoica, una calma interior que permanece inquebrantable incluso en medio de las circunstancias más adversas. Al practicar la indiferencia hacia los placeres externos, nos liberamos del ciclo interminable de deseo y aversión que tantas veces nos atrapa en la rueda del sufrimiento. En lugar de estar constantemente a merced de nuestras pasiones y caprichos, nos convertimos en los maestros de nuestro propio destino, guiados por la sabiduría y la razón. En resumen, la indiferencia hacia los placeres externos, según los estoicos, nos libera del yugo de la dependencia y nos lleva a una mayor autonomía y libertad interior. Al renunciar a la búsqueda frenética de placeres fugaces, descubrimos una fuente más profunda de alegría y satisfacción que nunca se agota ni se desvanece. Buscar el placer en la virtud. Los estoicos nos instan a buscar el placer en la virtud, lo cual implica una comprensión profunda de que la verdadera felicidad no está en la búsqueda desenfrenada de placeres externos, sino en vivir de acuerdo con la excelencia moral y la sabiduría. En lugar de perseguir la gratificación instantánea, los estoicos nos invitan a cultivar un sentido de satisfacción más profundo y duradero mediante la práctica de la virtud. Imagina que estás enfrentando una decisión moral difícil, donde la tentación de actuar de manera egoísta y indulgente es fuerte. El hedonismo te diría que sigas tus deseos más inmediatos y busques tu propia comodidad y placer a expensas de los demás. Sin embargo, los estoicos te recordarían que la verdadera grandeza y satisfacción se encuentran en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o inconveniente. Al buscar el placer en la virtud, nos comprometemos a vivir de acuerdo con nuestros más altos ideales y valores. En lugar de ceder a los impulsos y caprichos del momento, nos esforzamos por actuar con integridad, justicia, coraje y moderación en todas nuestras acciones y decisiones. Imagina que estás escalando una montaña escarpada, donde cada paso te acerca más a la cima. A medida que avanzas, sientes una sensación de logro y satisfacción que va más allá de cualquier placer momentáneo. Esta es la experiencia de buscar el placer en la virtud, un sentido de realización profunda y duradera que surge de vivir en armonía con nuestros más altos principios y valores. Al centrarnos en la virtud como fuente de placer, nos liberamos del ciclo interminable de deseo y aversión que tantas veces nos atrapa en la rueda del sufrimiento. En lugar de buscar la felicidad fuera de nosotros mismos, encontramos una fuente de satisfacción que reside en nuestro propio carácter y conducta moral. En resumen, buscar el placer en la virtud, según los estoicos, nos lleva a una mayor realización y plenitud en nuestras vidas. Al comprometernos a vivir de acuerdo con la excelencia moral y la sabiduría, encontramos un placer que trasciende los límites del tiempo y las circunstancias y nos lleva a una vida de autenticidad y significado duradero. Aceptación del sufrimiento. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento y el dolor son inevitables en la vida humana. Sin embargo, también nos ofrecen una perspectiva única
sobre cómo podemos enfrentar estas inevitables adversidades con fortaleza y serenidad. Imagina que estás navegando en un mar agitado, enfrentándote a olas que amenazan con derribarte en cualquier momento. El sufrimiento puede sentirse como esas olas, abrumándote con su intensidad y dejándote sin aliento. Pero los estoicos nos enseñan que, al igual que el capitán que navega su barco con destreza a través de la tormenta, podemos aprender a enfrentar el sufrimiento con coraje y determinación. La aceptación del sufrimiento no significa resignación pasiva, sino una actitud activa y valiente hacia las dificultades de la vida. Es reconocer la realidad de nuestro dolor y angustia, pero también mantener la esperanza y la fe en nuestra capacidad para superarlos. Al practicar la aceptación del sufrimiento, cultivamos una mayor resiliencia emocional y espiritual. Aprendemos a no dejarnos abrumar por el dolor, sino a encontrar la fuerza interior para enfrentarlo con dignidad y coraje. En lugar de hundirnos en la desesperación y el desaliento, nos elevamos por encima de nuestras circunstancias, encontrando un sentido más profundo en nuestro sufrimiento y transformándolo en una fuente de crecimiento y aprendizaje. Imagina que estás en un jardín donde las flores más hermosas son aquellas que han crecido a partir de la tierra más fértil. Del mismo modo, los estoicos nos enseñan que nuestro sufrimiento puede convertirse en el terreno fértil donde florece nuestra sabiduría y fortaleza interior. En resumen, la aceptación del sufrimiento, según los estoicos, nos invita a abrazar nuestras experiencias más dolorosas con valentía y compasión. Al enfrentar el sufrimiento con serenidad y fortaleza, encontramos una profunda paz interior que trasciende incluso las tormentas más tempestuosas de la vida. El estoicismo y el hedonismo, a primera vista, pueden parecer filosofías opuestas, con enfoques divergentes hacia la vida y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, al examinar más de cerca estas dos corrientes filosóficas, encontramos puntos de convergencia que revelan una comprensión más profunda de la naturaleza humana y las aspiraciones humanas. Ambas filosofías reconocen la importancia del placer en la vida humana, aunque lo interpretan y persiguen de manera diferente. Tanto los estoicos como los hedonistas comprenden que el placer es una parte integral de la experiencia humana y puede contribuir significativamente a nuestra sensación de bienestar y satisfacción. Sin embargo, mientras que los hedonistas abogan por una búsqueda activa y sin restricciones del placer como objetivo principal de la vida, los estoicos adoptan una postura más moderada y reflexiva hacia el placer, reconociendo que el exceso puede llevar al desequilibrio y al sufrimiento. Ambas filosofías también enfatizan la importancia de la virtud y la autodisciplina en la búsqueda de una vida satisfactoria y significativa. Tanto los estoicos como los hedonistas reconocen que el placer desenfrenado y la indulgencia sin límites pueden conducir a un sentido de vacío y falta de propósito en la vida. Por lo tanto, ambas corrientes filosóficas abogan por la práctica de la autodisciplina y el autocontrol, aunque con enfoques ligeramente diferentes. Los estoicos lo ven como un medio para vivir en armonía con la razón y la virtud, mientras que los hedonistas lo consideran como un medio para maximizar el placer a largo plazo. Otro punto en común entre el estoicismo y el hedonismo es su reconocimiento de la inevitabilidad del sufrimiento en la vida humana. Ambas filosofías comprenden que el dolor, la adversidad y el sufrimiento son aspectos inevitables de la existencia humana y nos instan a enfrentarlos con coraje y serenidad en lugar de evitarlos o resistirnos a ellos. Sin embargo, mientras que los estoicos abogan por una aceptación activa del sufrimiento como parte integral de la vida, los hedonistas pueden adoptar una postura más orientada hacia el placer, buscando formas de minimizar o evitar el sufrimiento en la medida de lo posible. Además, tanto el estoicismo como el hedonismo promueven una comprensión más profunda de uno mismo y una conexión más íntima con nuestras propias necesidades, deseos y valores. Ambas filosofías nos instan a reflexionar sobre lo que realmente nos hace felices y a vivir de acuerdo con nuestros propios principios y convicciones, en lugar de conformarnos con las expectativas externas o seguir ciegamente las normas sociales. En resumen, aunque el estoicismo y el hedonismo difieren en muchos aspectos, incluyendo su enfoque hacia el placer, la virtud y el sufrimiento, ambos comparten una comprensión fundamental de la importancia del placer en la vida humana, la necesidad de autodisciplina y autoconocimiento,
y el reconocimiento de la inevitabilidad del sufrimiento en la vida humana. Al explorar estas similitudes, podemos obtener una comprensión más profunda de la naturaleza humana y las diferentes formas en que buscamos la felicidad y la realización en la vida. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y puedan poner en práctica todos los principios que hablamos el día de hoy. No olvides que la constancia es lo más importante. Antes de finalizar, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estamos subiendo videos muy a menudo, así que no puedes perderte ninguno de ellos. Sin más nada que agregar, nos vemos en la próxima.